Un cordial saludo. Nosotros somos Luis Fernando Ramírez, Isabela Díaz y mi persona Isabela Vidal. Y hoy vamos a exponerles un análisis e investigación del dólar canadiense frente al dólar americano. Buenos días. Las divisas del dólar canadiense y el dólar estadounidense son una de las más populares en el mercado de divisas debido a su confiabilidad y alto nivel de liquidez. Por este motivo es muy importante entender históricamente el comportamiento de estas divisas y cómo interpretar estos valores. Como vemos en la gráfica del TradingView, se muestra el comportamiento del dólar canadiense frente al dólar en los últimos 10 años. Basándonos en esta gráfica podemos evidenciar que en los últimos 10 años el dólar canadiense ha venido teniendo una tendencia bajista con respecto al dólar, estando bastante lejos de sus máximos 1,06 que estuvo alrededor del año 2010 y 2011. Esta tendencia bajista comenzó desde que hubo una gran recesión en 2008 que afectó a las grandes economías del mundo, de la cual el dólar canadiense no pudo recuperarse y le dio fortalecimiento al dólar. Bueno, las principales actividades económicas. Canadá es el segundo país más grande del mundo después de Rusia y es uno de los países más desarrollados y ricos del mundo. La economía de Canadá es la décima más grande del mundo con un PIB de 1.7 millones de dólares. Sus principales exportaciones varían entre transportes, máquinas, metales y productos minerales. Y para las actividades económicas lo vamos a dividir en tres: actividades primarias, secundarias y terciarias. Las actividades económicas primarias del país son inusualmente grandes para un país tan desarrollado, siendo la explotación forestal y la extracción del petróleo las más importantes. En las actividades secundarias, Canadá es uno de los centros industriales más grandes del mundo. Las industrias destacadas de este sector, pues las más destacadas son la industria aeroespacial, el sector de productos químicos y plásticos, es productor de maquinarias y es un exportador neto de energía, lo cual le da una ventaja significativa frente a los demás países. La actividad económica terciaria se puede decir que es la dominante de Canadá. Emplea casi más de 3/4 de la población del país y es la actividad que genera mayores ingresos en la economía. Canadá es un destino de inversión de clase mundial en el desarrollo de software y gracias a esto es el hogar de una próspera industria de medios digitales y es reconocida como líder mundial en el desarrollo de videojuegos, animaciones y efectos visuales. Esta industria emplea más de 50.000 personas y genera más de 7.5 millones de dólares de ingresos anuales. En resumen, las actividades primarias aportan un 1.7% del PIB, las secundarias un 28.5% del PIB y las terciarias un 69.8%. Los determinantes económicos que afectan el dólar canadiense son muchos y para comprender sus fluctuaciones se deben analizar y estudiar los siguientes factores. A continuación se mencionan algunos de los factores más importantes que determinan la cotización de la divisa. La tasa del Banco de Canadá la determina el Consejo del Gobierno del Banco de Canadá y es quizás el factor más importante que determina la tasa del dólar canadiense. Cambios en la política monetaria por parte del Banco Central de Canadá. El crecimiento del indicador del PIB generalmente conduce a un ligero aumento del dólar canadiense. Los niveles de empleo y desempleo en Canadá influyen sobre el dólar canadiense de la misma manera que el PIB. El volumen de las ventas minoristas, la balanza comercial, la correlación del dólar canadiense con la economía estadounidense. En este factor, el dólar canadiense responde a las noticias sobre los indicadores macroeconómicos de la economía de los Estados Unidos. También tenemos la tasa de interés y la tasa de inflación. El banco emisor de la moneda canadiense en este caso es el Bank of Canada, que es el Banco Central de Canadá y fue fundado en 1934. Este se encarga de formular y aplicar la política económica y monetaria con el fin de mantener la estabilidad de los precios y contribuir de este modo al crecimiento económico y la creación de empleo. Su función principal es promover el bienestar económico y financiero del país, mediante 4 funciones básicas, como la política monetaria, que su objetivo principal es preservar el valor del dinero mediante una inflación baja y predecible. En cuanto al sistema financiero, el personal del banco realiza análisis e investigaciones para identificar y mitigar los riesgos sistemáticos que podrían afectar el funcionamiento del sistema financiero. Como moneda, la función del banco es emitir billetes y también es el responsable del diseño, producción y distribución, ya que es el único ente que tiene la autoridad para hacerlo. Y como gestión de fondos,
Sirve para reducir el riesgo en el sistema financiero, brindando servicios de pago, liquidación y garantías a las infraestructuras del mercado financiero. Bueno, en este punto 5 vamos a ver cuál es la tasa spot de la moneda con respecto al dólar y las tasas de compra y venta de contado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el spot se refiere al tipo del cambio del momento que enfrenta la cotización de una divisa frente a otra, cuya negociación deberá ser liquidada de forma inmediata. Es decir, es el precio que se está pactando para transacciones de manera inmediata, o sea, del momento. También hay que resaltar que el tipo de cambio entre dos divisas viene determinado por varios factores que influyen en el valor de la divisa, como lo es el tipo de interés, resultados económicos a nivel nacional e incluso la inflación. Aquí pudimos investigar que la tasa spot del día martes 29 de septiembre es de 1,3278, lo que quiere decir que un dólar americano equivale a 1,3278 dólares canadienses. Por otro lado, las tasas BIP y ASK son los precios de demanda y oferta, es decir, los que están determinando la cotización de un valor. El BIP es el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar y el ASK es el precio más bajo a que el vendedor está dispuesto a vender. De estas dos sale el spread, que es la diferencia entre ambas. En nuestro caso, teniendo en cuenta Canadá, la tasa BIP es de 1,3273, lo que quiere decir que este es el precio más alto al que el comprador está dispuesto a pagar, y que la tasa ASK es de 1,3277, que es el precio más bajo a que el vendedor está dispuesto a vender. Bueno, en ese punto se calculó la tasa forward del dólar estadounidense con respecto al dólar canadiense en 30, 60 y 90 días. En el primer cuadro a la izquierda podemos ver cómo se hizo el cálculo. Primero se hallaron los pips BIT y ASK que se sacaron de Investing. Luego se procedió a dividirlos entre 10.000 y de ahí le sumamos a la tasa spot en la parte del forward BIT y la tasa ASK, donde para hallar la tasa forward a un mes sumamos estas dos y las dividimos entre 2 sacando el promedio, dándonos pues la TRM. Y en las otras dos hicimos lo mismo, pero ya con los diferentes pips correspondientes a los 60 y a los 90 días, donde la tasa forward a 2 meses nos da 1,3250 y a 3 meses nos da 1,3066. Bueno, en este punto 7 vamos a ver cuál fue la inflación promedio histórica de los últimos 10 años del país emisor, en nuestro caso Canadá y de Estados Unidos. Aquí investigamos que la inflación de ambos países en los últimos 10 años y podemos ver que la inflación promedio es muy parecida entre ambos, y por eso mismo la devaluación entre ambos países fue muy bajita, teniendo en cuenta que la devaluación es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a una extranjera. Y si nos ponemos a analizar, la inflación de ambos países en los últimos 10 años fue muy parecida. Lo único que fue que Estados Unidos, como se puede observar en la gráfica, en el 2015 tuvo una pérdida significativa, pero se pudo recuperar exponencialmente de manera rápida. Con respecto a los valores de la tabla de la izquierda, podemos identificar cómo la tasa de interés promedio del dólar canadiense supera la tasa de interés promedio del dólar americano, con un valor del 1,18 sobre un 0,709. Esto nos produce una devaluación de aproximadamente el 0,27, que aunque no es tan alta, puede significar que la demanda de la moneda local es muy baja frente a uno. Podemos observar cómo el comportamiento del dólar canadiense con respecto al dólar americano no refleja una estabilidad, por lo que podemos identificar varios periodos de tiempo donde la moneda canadiense se revalúa y otros donde la moneda se devalúa. De forma adicional, el valor de la moneda presenta una tendencia relativamente positiva, pasando de $1 a aproximadamente 1,3. Estos comportamientos pueden ser consecuencias de factores tales como la alta demanda que ha venido presentándose a lo largo de los años del dólar americano o la baja demanda de la moneda local. Adicionalmente, puede haber un aumento en la cantidad de dinero que circula sin incremento en la riqueza del país. Por último, en este punto hicimos la estimación de la devaluación implícita, donde cogimos las tasas forward de 30, 60 y 90 días y con esto procedimos a hallar las forward porcentuales que están ahí en la fórmula para hallar la devaluación de 30, 60 y 90 días. En la devaluación de 90 días podemos ver una devaluación del 7,5%
pero a los 60 y 30 días hubieron revaluación del dólar canadiense, a 60 días del 2,62% y a 30 días del 1,20%. Relacionando esto con los numerales 7 y 8, pues podemos decir que las tasas tienen respectivos cambios debido a que representan diferentes tipos de indicadores, por consiguiente diferentes datos, lo cual genera resultados diferentes en las estimaciones con respecto a las devaluaciones.